Esta es la primera edición del podcast que tenemos para ustedes sobre emprendedores y tecnología. El primer invitado que tenemos es Adrián, si gustas presentarte. ¿Qué tal? Soy Adrián. Ok, ahorita nos va a contar un poquito más sobre su negocio, sobre su empresa, de lo que trata y cómo es que alguien tan joven lleva el reto de manejar una empresa y tener personas bajo su liderazgo. Pero antes vamos a hacer lo que queremos poner como una tradición, que es una ronda de preguntas rápidas para romper el hielo. Y bueno, vamos con lo primero. Como tu empresa es de tecnología y suelen ocupar muchos dispositivos electrónicos y tal para trabajar, quiero preguntarte tú qué prefieres, ¿usar Mac o PC? ¿Qué sería Windows? Esa es una pregunta que me hacen mucho. Te voy a decir la verdad. Tengo el privilegio de usar la Mac. La Mac. Pero si eligiera hacer un trabajo, definitivamente sería una PC con Windows. ¿Sí? Sí, Ok. definitivamente. Y rápidamente, ¿qué opinas de Linux? Que por ahí por los programadores se llega a hablar un poquito, algo así de ese software operativo. Te voy a decir, es cosa de presunción. El Linux sí, ok, te abre la puerta, por ejemplo, a que tú puedas personalizar algún sistema, ¿no? Puedes tener más control del sistema. Pero si tú eres un usuario común que maneja su trabajo de manera comercial, por ejemplo, diseño, marketing, contabilidad, realmente Linux no es algo muy viable porque prácticamente todo lo que tienes que hacer es configurarlo. Quieres abrir algo nuevo, tienes que descargarlo, pero las descargas en Linux es mediante código en consola. O sea, ¿cuántas personas en el estado, en el país pueden realmente o tienen el conocimiento de meter todos los códigos para hacer una descarga, ¿no? Y en Windows simplemente le das clic y listo, ya, se descarga tu aplicación. Ok, perfecto. Así te dificulta solito más el trabajo. Exactamente, es más técnico, pero si tú presumes de que Linux es mejor que otra marca de sistemas, no, realmente depende de la necesidad de la persona que lo está usando. Ok, y ahorita que estamos hablando un poquito más sobre las formas de trabajar, es un dato curioso sobre Adrián. ¿Qué Ok. prefieres? ¿Trabajar de día o trabajar de noche? Uy, yo creo que ninguno, pero Ok. eh, trabajar de día, pero tarde. Ok. Trabajar de noche, hasta tarde igual. O ¿Sí? sea, si realmente no me siento muy activo muy temprano. Realmente sí soy más relajado. O sea, soy dirían, una morning person, pero de echar el café y platicar y ya más tardecito ya comenzar con las actividades, ¿no? Ya en la noche, igual, o sea, vuelvo a entrar en un estado como de tranquilo, todo va bien, puedes darte una vuelta, comerte unos tacos. Ya entrada a la 1 de la mañana es cuando empiezo, hay que Ok. trabajar hasta las 4 o 5 de la mañana Ujú. y ya, otra vez, vuelvo al mismo estado. Oye, y ahora que todos en el mundo no hay una persona que no lo llegue a utilizar hablando del celular, ¿puedes comentarnos alguna aplicación que nunca puede faltar en tu celular? Esa aplicación que, vaya, o sea, tal vez muy poca gente conozca o solo gente de tu rubro la conozcan, pero esa aplicación que no puede faltar en tu teléfono. No Que voy a no sea decir Tinder. Tinder, Grinder, Bueno, cada quien. cada quien, ¿no? Yo diría que para los conocedores, Telegram. No, no es cierto. Los que usan Telegram, sé para qué lo usan. No se hagan los inocentes. Pero sí, yo diría que el esencial es Telegram, WhatsApp. O sea, Telegram. es el más popular aquí. En Estados Unidos, fíjate que no tanto. O sea, no tengo tanta noción. Pero a pesar de que ellos son los creadores, realmente no utilizan tanto la aplicación, sino es más mensajería por SMS. Sí, es lo que no entiendo de ellos, ¿no? Pero bueno. Ok. Y por último, la ronda de preguntas rápidas. Si tuvieras un superpoder para usar en tu empresa, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Hay algo, es de una película que me gusta mucho. Los conocedores saben de qué estoy hablando. Se llama Super Escuela de Héroes. Bueno, quien interpreta a mi crush tenía un poder que se llamaba tecnopatía, algo así. Prácticamente era la habilidad de controlar cualquier tecnología, armarla, desarmarla, reconfigurarla. Entonces, siento que es un poder que sería muy de un programador o de un ingeniero, ser un tecnópata auténtico. Ok. Está muy interesante ese poder, Ujú. la verdad, no se me hubiera venido a la mente. Sí. Terminamos con la ronda de preguntas rápidas y vamos a empezar ahora sí por lo que importa. Bueno, ahora me gustaría que nos platiques sobre Datacan, a qué se dedican, más o menos qué sectores abarca la empresa. Sí, prácticamente diría que somos como todólogos. O sea, yo personalmente no soy todólogo, pero tengo noción de cada campo, ya sea medicina, abogados, arquitectura. O sea,
prácticamente cualquier área requiere tecnología, ¿no? Si requieres un desarrollo con ayuda de inteligencia artificial, por ejemplo, para controlar tu casa, para controlar tu cocina, tu cochera, realmente lo que necesitas son los llamados autómatas, ¿no? Eso es lo que hace Datacan. Ahora, por ejemplo, tú necesitas una página web o un servicio de software como un perfil web para que todos puedan ver a qué te dedicas públicamente. Claro, también lo podemos realizar. Y es una habilidad, yo pienso, que me da pauta para entrar en cualquier área, industrial, diseño, ves que estoy en la torre, estoy en las fábricas, o sea, hasta en un puesto de memelas estoy. Ok. ¿Y cómo fue entonces que decidiste crear la empresa y que se dedicara a lo que se dedica? Yo siempre tuve la idea de fundar un negocio tecnológico. De hecho, soy muy fan de Iron Man. Ok. Desde que soy niño. Me sé todos los diálogos de las películas. Y yo me acuerdo cuando iba en la primaria armé mi primer circuito. Prendí un LED, ¿no? Y empecé a investigar sobre los códigos, la ingeniería de software, de informática. Pero me di cuenta que había gente que era mejor que yo, Ok. ¿no? Entonces, sí, la constancia vence al talento y no lo vi como una desventaja. Vi que podía tomar ventaja de ello. Vi que había potenciales clientes y decidí que esas personas que eran mejores que yo en el área fueran o trabajaran conmigo. Ok. Bueno, entonces, para que lo pongamos en palabras más fáciles, si estuviéramos en una fiesta y yo Claro, te preguntase a qué te dedicas, ¿cómo me lo dirías sin usar tecnicismos? prácticamente soy programador o soy de sistemas, para que no me estén diciendo si reparo licuadoras o reparo, ¿cómo le dicen? Las planchas. Porque me llegan a decir mucho eso. Si reparo horno, sí, sí puedo, pero no porque sea programador. ¿No? Porque aprendí a hacerlo. Sí, exactamente. Ok, perfecto. ¿Podrías contarnos ahora acerca del producto principal o servicio principal que venden o u ofrecen en Datacan? Sí, fíjate que al inicio es que va dividido, ¿no? Al inicio era páginas web. Luego vino como el auge de la inteligencia artificial y decidimos tomarlo más como una herramienta, ¿no? Entonces, como que lo de paginación web pasó a segundo término y comenzamos con sistemas ya hechos para que la gente pudiera monitorear su negocio sin que estuviera presente. Así, por ejemplo, mis clientes que estaban en Cancún podían ver su negocio en vivo en Puebla, tenían pastelerías, panaderías y estaban viendo todo el negocio en funcionamiento en vivo las 24 horas del día, todos los días de la semana. Por así decirlo, entonces, lo que hace Datacan es implementar el uso de la inteligencia artificial para poder hacer más fáciles los procesos para los dueños de negocios. Sí, En este caso, monitorear. sí, exactamente, porque muchas veces decimos inteligencia artificial y sistemas y pensamos que es algo como súper sofisticado y algo que no entenderíamos o que es muy caro y no es algo que necesitemos, ¿no? Que solamente las grandes empresas como OpenAI son las que requieren ese tipo de implementaciones, pero te das cuenta que no, que realmente cualquier negocio que use inteligencia artificial de manera correcta podría estarse ahorrando horas de muchísimo trabajo. Bueno, y con todo esto que me dices, una pregunta muy polémica. ¿Qué opinas de los que dicen que la inteligencia artificial va a reemplazar a la mano de obra de las personas y por ende se ve como algo malo? Eso siempre va a pasar, eso siempre va a pasar. En cualquier desarrollo tecnológico siempre viene la idea de que nos van a reemplazar y eso mismo decían con Internet por ahí de los 80s, 90s, que recién estaba implementándose. Y no, o sea, realmente quienes van a ser sustituidos son las personas que no saben usar la inteligencia artificial, Ok. pero van a ser sustituidos por personas que sí la saben usar, no directamente por la inteligencia. ¿Por qué? Porque a pesar de que es inteligente, siempre requiere del criterio humano, algo que yo llamo pues factor humano, ¿no? Que es la capacidad de liderar, de consentir, de empatizar con el trabajo que estás haciendo. Siempre se requiere de eso para hacer un trabajo 100% bueno. Ok. Ahora quiero pasar a una parte que abarca más el tema del trabajo con personas justamente. Quisiera preguntarte a los cuántos años fue que iniciaste con Datacan. Y eso es muy importante porque quiero que nos platiques sobre tu experiencia en el manejo de recurso o capital humano. ¿Cómo ha sido tu desarrollo tratando a tus trabajadores, a tus colaboradores? Claro. Mira, Datacan inició cuando tenía yo como 20 años. ¿Ok? Surgió porque vi que había negocios locales que realmente no eran eficientes en cuanto a
las cuentas, en cuanto al número de clientes que reciben. O sea, realmente yo me di cuenta porque yo trabajé en esos lugares. Pero si nos vamos mucho más atrás, yo empecé ofreciendo servicio a una clínica, ¿no? Y finalmente, aunque sí logré concretar una venta, no logré realizar el trabajo porque no tenía los conocimientos ni las personas que necesitaba yo en ese momento. Entonces me di cuenta que no solamente requieres conocimiento, sino requieres personas. Personas, y no solamente que sepan hacer bien el trabajo, sino que sean comprometidos y muy, muy importante, que les guste lo que estén haciendo. Porque me acuerdo que esa vez me presentaron a un ingeniero que era de una universidad muy reconocida, no voy a mencionar qué universidad ni quién es quien me presentaron, pero yo dije, ya lo tengo solucionado, con este cuate la vamos a armar. Y finalmente no concretamos nada porque no le pareció interesante el proyecto y por ende su rendimiento fue muy bajo. Entonces realmente no pude entregar algo digno, ¿no? A este cliente cero, llamémosle así, ¿no? Y digo, finalmente no le cobré, porque yo gestioné mal esa parte. Y entonces fue cuando empecé a leer más sobre psicología, sobre derecho laboral, y fue como así me fui tanto aclientando como conociendo a buenos trabajadores. Ok. Bueno, y esta parte del comienzo, más que nada que este video está dirigido para personas jóvenes que quieren emprender, que tienen una habilidad destacable, que tienen una habilidad bien pulida. Eh, Quiero preguntarte para ti cómo es la parte o cómo fue el inicio de vender esos servicios, poder ofrecer lo que tú sabes hacer. No, fue bien complicado. Yo creo que mejor me hubiera puesto a vender otra cosa al inicio. Ok, No me considero el súper gran vendedor, pero sí le tuve como que mochar mucho a lo que estaba yo vendiendo. No me refiero en cuanto a calidad de servicio, sino qué es lo que estaba yo diciendo. Porque yo llego y le digo a alguien, oye, yo te vendo un sistema que te va a ayudar con esto y con el otro, pero a veces no sé por qué tenemos esta idea de que como es tecnología, no le podemos entender si llegamos a cierta edad, ¿no? Que necesita ser alguien joven, que a lo mejor es demasiado sofisticado o demasiado caro, y entonces nos empezamos a hacer bolas nosotros solitos, y ahí fue cuando me di cuenta que tenía que cambiar mi pitch, ¿no? Porque ya no les estaba vendiendo un sistema, les estaba vendiendo fácil, una herramienta que te va a ahorrar tiempo, una herramienta que te va a ahorrar costes que no, a lo mejor no tenías contemplados, o una herramienta que te está avisando si tu negocio va bien o va mal. O sea, realmente es más sencillo de entender el concepto, ¿no? Cuando ya preguntan cómo es que se usa, ok, ya viene la parte técnica, pero de inicio o de cajón no tengo por qué estarlos revolviendo con tecnicismos, ¿no? sí, justamente. Y es que es muy importante esta parte en la que nosotros adquirimos esta habilidad que queremos ofrecer al mundo, pero no pulimos la otra que es mucho, tal vez mucho más importante, que es la parte de vender. Porque tú puedes ser el mejor haciendo algo, pero justamente si no lo sabes ofrecer, si no lo sabes vender, si no tienes ese posible cliente desde un inicio, va a ser muy complicado que puedas mantenerte trabajando de autónomo, porque es un reto poder hacer esto autónomo, ¿no? Llevar tu emprendimiento de la etapa inicial a poder después tener personas trabajando para ti, ¿no? Sí, por supuesto, porque digo, cualquier negocio es difícil, o sea, donde sea que le entres, leche, huevo, si eres mayorista, por ejemplo, de papel higiénico, o sea, realmente es muy difícil, pero son conceptos que la gente ya entiende, son conceptos que un niño de 5 años, un adulto mayor de 95 reconocen. Pero vender tecnología en México realmente es muy difícil porque solamente están posicionadas marcas conocidas como Microsoft, Apple, y está bien, ¿no? Nosotros vamos encaminados mucho más allá, ¿no? A futuro. Pero sí, o sea, tienes que simplificar mucho las cosas porque realmente el mercado es muy grande, pero quien le entiende, la verdad, son muy pocos. Ok, y relacionado a esto hay otro gran problema que yo considero, que es el aprender a cobrar, que es también de los Uy, principales no. problemas que tenemos como emprendedores, que es aprender a decir, esto vale mi trabajo, honestamente, pero más importante aún, saber por qué tu trabajo cuesta lo que cuesta, no nada más es, yo considero que porque soy muy bueno vale esto, pero en el mercado están cobrando esto y tú estás a sobreprecio, entonces va a ser más difícil que si una, no sabes vender, dos, tengas precios muy pasados del mercado solamente por la percepción que uno tiene de que mi trabajo vale muchísimo más. Claro. O al revés, ¿no? Estar dañando el mercado, dando precios muy accesibles
para poder entrar a trabajar, ¿no? A conseguir tu primer cliente. Entonces, ¿cómo fue para ti el proceso de aprender a cobrar y quitarte también la pena que muchos traemos desde el inicio? Ok, ese sí fue un tema bien largo. De Sí. hecho, estuvo muy chistoso. Porque yo soy de los que tiene corazón de pollo. Me daba una pena cobrar. Decirle, o sea, casi casi como de, si quiere yo le pago. Entonces, sí, me costó mucho porque yo veía que la competencia sí estaba como muy, le ofrecía muchos servicios y daba muchos soportes. O sea, realmente podía tolerar como, podía tener precios accesibles porque ya estaba bien posicionada la marca. Y yo dije, bueno, ¿cómo puedo hacerlo yo si yo no tengo el gran capital? ¿No? Entonces sí, en un principio fue como de, pues, no sé, serían tantos pesos, ¿no? Pero realmente estaba yo abajo. Después con el tiempo ya me fue valiendo y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un estudio de mercado, voy a preguntar con diferentes agencias cuánto es lo que están cobrando por estos mismos servicios que yo estoy ofreciendo y al mismo tiempo estaba yo dándome cuenta de qué errores tenían ellos y entonces ahí es donde marcaba mi diferencia, porque podía ajustarme a los precios de ellos e incluso podía ofrecer un precio incluso mucho más alto, pero mi servicio era mucho mejor porque estaba más completo. Tenía más atención, el soporte era de mayor tiempo, mis productos eran de buena calidad, incluso mejores que los de ellos, porque muchas veces dan precios accesibles porque venden cosas usadas, Ok. ¿no? Muchas veces las limpian, las reinician, pero finalmente ya tienen un uso. El servicio que yo ofrezco, el producto que yo entrego, realmente viene en su caja, o sea, viene como nuevo. Por eso es que la garantía que yo ofrezco es bastante extendida, ¿no? Ya sea con el proveedor o directamente conmigo, que soy el fabricante de los sistemas. Ok, añadiendo un poquito a lo que dice Adrián, que considero que es súper importante aplicarlo, yo quiero decirles que es necesario que cuando estamos empezando nos especialicemos en algo, porque justamente alguien que ya recorrió más camino, que se dedica a lo mismo, va a poder ofrecer más cosas en el servicio o en el producto, por lo mismo, porque tiene una infraestructura más grande su empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo podemos competir? Pues bueno, yo creo que es eso, ¿no? Especializándonos en una cosa al inicio para que podamos ofrecerla y resalte sobre la de la competencia, porque como muchas veces ya son o nos convertimos en maquiladores de algo porque tenemos una mayor capacidad de trabajo, más personas, se va perdiendo como esa, ¿cómo le diríamos? La identidad de cada uno de nuestros clientes. Entonces lo masificamos y digamos que entonces todo empieza a salir con la misma esencia. Ya no tiene su esencia propia. Entonces creo que eso también es un punto muy importante con el cual podemos iniciar a competir cuando somos autónomos, cuando estamos empezando y bueno, no sé si quieras agregar algo más. Sí, muchachos, siempre que empiecen un negocio, hagan un buen estudio de mercado. Se van a ahorrar muchísimo dinero. Antes de cualquier cosa, los pasos son los siguientes. Hagan el estudio de mercado correspondiente. ¿A qué me refiero? ¿En cuánto lo están dando? ¿Cuánto les cuesta a ellos? ¿Cuánto están dispuestos a pagar los clientes? Porque también depende de la zona, cuánto estén dispuestos a pagar los clientes, ¿no? Depende mucho a qué nicho vayas. Si vas al sector, por ejemplo, restaurantero, panadero, si vas al sector bancario, debes de investigar muy a fondo cuánto están dispuestos a pagar tus clientes. Lo segundo que tienes que hacer es establecer una métrica de reglas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que sí cubres? ¿Qué es lo que definitivamente no trabajas? Y ser sincero, o sea, realmente no tienes por qué resolverles todos los problemas, ¿no? Puedes irle resolviendo todos los problemas segmentados o con el paso del tiempo, pero no tienes por qué de un jalón, pues, abarcarles todo, ¿no? A precio súper económico. Y finalmente ya, una vez que tengas todo eso, puedes establecer precios, pero ya tienes tus reglas y ya tienes tu estudio de mercado. Entonces, a la hora de cobrar o a la hora de hacer un trabajo, sin lugar a duda, créeme, vas a tener un muy buen prospecto. Quiero que regresemos un poquito más a algo personal, dejar de atacar un poquito de lado ¿Ok? y hablar un poco más acerca de ti, de Adrián. Me gustaría primero que nada que nos aclares cuántos años tienes ahorita. Tengo 22, pero a veces me llego a ver como de 30 o 40. Depende Ok, qué tan grande esté la barba. ok, ok. Sí, Pero sí, o sea, ahorita si me ven yo creo que han de decir, no, este cuate tiene como 25, pero no, tengo 22. es importante lo que yo quería que mencionara, que es justamente la edad, porque quiero dirigir este video a los que son jóvenes,
Yo tengo 25 años, entonces cuando salimos de la universidad, cuando entramos a los estudios, o cuando entramos nos preguntan, ¿a qué te quieres dedicar? Entonces, para mí es importante conocer la parte de cómo fue para ti llevar el desarrollo de tu emprendimiento con tu vida social. Uy, Me refiero más a un tema en el que, ¿qué era lo que estaban haciendo, por ejemplo, tus compañeros de clase mientras tú tenías que empezar a los 20 años a desarrollar a tu bebé? no, pues les voy a caer mal, pero realmente sí a muchas fiestas les tuve que decir que no. O sea, me moría yo de ganas, pero sí, o sea, ¿quién no quiere estar en una fiesta con tus amigos tomando, con muchachas? O sea, realmente era algo muy tentador. Pero dije, ok, no voy, está bien ir a una fiesta, está bien, ¿no? Pero cada semana, cada tercer día, o sea, ¿cuándo le vas a dedicar tiempo a tu proyecto? Si es que tienes un proyecto. Y no digo que a fuerza sea un negocio, o sea, puede que tengas un proyecto en donde a lo mejor pretendes capacitarte en alguna zona en específico, a lo mejor pretendes estudiar en el extranjero, pero si no le dedicas tiempo, si todo el tiempo estás de antro en antro, si todo el tiempo estás de fiesta en fiesta, eso es a lo que estás destinado en una década prácticamente, ¿no? Y digo, no está mal tomar, no está mal ir a fiestas, pero todo tiene que tener su tiempo. Entonces sí, llevar la vida personal, la verdad es que sí fue de complicado, ¿no? Porque sí llegué a caer mal de que me invitaban y decía que no, pero no porque fuera yo tacaño o de que no me quisiera yo divertir. Simplemente mis prioridades eran diferentes. Sí, justamente. Algo que va relacionado es el tema del manejo de las finanzas, porque obviamente si estás yéndote de fiesta, si estás saliendo en una cita o algo así, necesitas el recurso, ¿no? Para poder financiar eso. Ahora, cuando llevas un negocio y no tienes en teoría un salario y lo que percibe el negocio en un inicio lo mezclas con tus finanzas y todo lo recibes en una misma tarjeta, se crean esos problemas. De eso quisiera hablar, sobre el tema de cómo manejabas al inicio tus finanzas. No sé si desde el principio tuviste una educación financiera como bien explicada, porque muchas veces eso no sucede. Que emprendemos y todo lo que recibe el negocio, lo que cobras, directito para Miguelito. Sí, tuve ese error de decir, el negocio soy yo, pero no, el negocio no soy yo. El negocio es un ente, es una persona aparte que te va a pagar a ti, pero no te va a pagar todo porque a ti te corresponde solo una parte. Y aunque sí te debes de priorizar, realmente el último que ve el dinero eres tú. Ok. Eres el último que lo ve. Y eso sí sobra, ¿eh? Sí sobra, ¿No? justamente. Es lo complicado de emprender. O sea, crees o la gente cree que emprendes y tienes lana. O sea, sí tienes que tener lana para abrirlo, ¿no? Pero, pero no es que te esté cayendo a cada rato. Eso es lo complicado. O sea, tienes que mantener ese estilo, tienes que ir creciendo. A veces la tienes que malpasar, a veces no comes, no duermes. Realmente muchas veces no tienes como el dinero suficiente, ¿no? Eh, Digo, no me da pena aclararlo porque sí, muchas veces yo pasé por eso. Aunque no estoy acostumbrado, el camino que yo elegí de emprender conllevaba eso, ¿no? Ok, Y aunque tenía la oportunidad de no quedarme en la quiebra, yo decidí tomarla porque realmente me quería poner yo al límite. ok. Bueno, ahorita mencionaste lo importante que es tener capital, porque eso es también, o sea, mucha gente piensa, pones un negocio, pero ¿de dónde lo pones? ¿Del aire? O sea, no sucede así. Entonces, por ejemplo, se conocen, ¿no? Las rondas de inversiones, cuando tú presentas un proyecto, buscas inversionistas y solicitas ese apoyo económico. Me gustaría saber cómo fue que tú lograste financiar el inicio, bueno, vaya, los inicios de... Claro. Tengo una muy buena labia, ¿eh? O sea, cabe mencionar eso. No solamente tienes que saber qué hacer, ¿no? O a quién dirigirte. Realmente mucho del éxito que vas a tener, del camino que vas a recorrer, es qué tan bien le caes con quien vas a hacer una alianza. Es más probable que un cliente te diga que sí porque le caes bien que porque tu precio es mejor, ¿no? Que el de la competencia. El simple hecho de tener un contacto humano y no solamente eso, sino de establecer una relación, ya sea de amigos o algo más, o incluso que la otra persona te parezca de alguna manera, podríamos decir, atractiva, o sea, no que te guste, pero a lo mejor dices, ah, pues este cuate es guapo, esta mujer es guapa, o sea, inconscientemente tú lo analizas y dices, va, yo entro contigo, ¿no? Ujú. Entonces, no te cierres a conocer gente nueva, o sea, no solamente es dinero, o sea, también tienes que empatizar con la gente, ¿no? Tienes que comprenderla, tienes que escucharla y ya en base a eso tu crecimiento va a ser mejor.
Justo para allá íbamos. Quería hacerte una pregunta. Es algo que yo me he dado cuenta en los últimos años en los que hemos estado desarrollando la productora y es este versus meritocracia versus networking. Yo, en lo personal, considero que la meritocracia funciona cuando ya estás dentro de un círculo o dentro del círculo al que quieres pertenecer, hablando desde amigos hasta negocios. Entonces, considero que se ha vuelto o que en realidad es muchísimo más importante el networking, que muchas veces le dicen palancas, ¿no? Aquí en México, pero detrás de esas palancas existe el arte de poder tener una buena comunicación con personas que se dedican a lo mismo que tú y te pueden relacionar con clientes potenciales o con estos mismos clientes. Entonces quiero preguntarte tu perspectiva con respecto a esto, que es la meritocracia, que es esforzarte y que la recompensa va a llegar porque eres alguien bueno o muy chambeador, o el networking. Es que van de la mano. Bueno, yo no diría que están peleadas, yo diría que van de la mano, porque finalmente si tú haces bien tu trabajo, generas una red, un círculo, ¿no? Que te reconoce por tu buen trabajo. Y muchas veces no te das cuenta, pero ese buen trabajo, ese mérito que tú has generado, lo vas a heredar. O sea, ese apellido, o sea, si te conocen de bien, créeme, a tu descendencia lo van a tener de bien conocido, ¿no? O sea, finalmente a lo mejor no trabajas para tu éxito, sino para el éxito de tus descendientes, ¿no? Sí, a lo mejor te va bien a ti, pero realmente lo que vas a heredar es eso, ¿no? Ese networking es a futuro. Entonces, imagínate lo siguiente, tu padre, tu abuelo han trabajado mucho, se han esforzado demasiado, realmente el mérito que han tenido es grande, pero si tú trabajas mal y desaprovechas esa oportunidad que ellos generaron mediante el networking, que llamémoslo así, realmente vuelves a lo mismo, o sea, vas un paso para atrás. Entonces, ya no es tanto el networking, ahora te tienes que esforzar con muchísimo mérito para poder volver a empezar, ¿no? Como te dejó tu padre o tu abuelo. Algo que me platicaba Adrián cuando nos conocimos es que su familia como tal no se dedica al área que tú te dedicas, el área No. tecnológica. También por mi parte, no, el área de la producción audiovisual en mi familia nadie la realizaba. Entonces ahí es donde entra esta simbiosis que justo mencionas entre hacer méritos y darte a conocer con un buen trabajo y generar una red, crear una red de contactos y de personas que confían en ti. ¿A qué me refiero? A que cuando tú no tienes por dónde empezar, no tienes una mano que te estén dando para que tú puedas empezar, lo que tienes que hacer es crear méritos, hacer méritos, ir con personas, regalar tu trabajo, darte a conocer y muchas veces dices, no quiero regalar mi trabajo porque a mí me cuesta hacerlo, pero es necesario cuando ves que hay una buena oportunidad. Por eso es importante tener visión, visión a futuro, postergar la recompensa. Muchas veces se habla de este sacrificio cuando estás emprendiendo, que es trabajar en el ahora para poder cosechar en el futuro la recompensa o los frutos de lo que te está costando tanto hacer ahorita. Justamente lo de dejar las fiestas de lado, regalar tu trabajo, trabajar 24 horas de día, de noche, para poder sacar esos resultados y en un futuro, y no necesariamente tiene que ser un futuro lejano, porque pues algo en lo que yo siempre como que recaigo es que lo más divertido no es cuando llegas a la meta, es todo el transcurso, las personas que conociste, las actividades, las experiencias que viviste. Entonces, me gustaría, Adrián, si nos puedes apoyar a concluir el primer episodio de este podcast con alguna anécdota que te haya pasado en tus inicios y de la cual ahora te ríes. Sí, bueno, me acuerdo de algo muy chistoso porque era mi primer proyecto con un cliente grande, ¿no? Entonces me acuerdo que yo estaba muy nervioso, muy nervioso. Tan nervioso estaba yo que yo no sabía cómo dirigirme a él, ¿no? No sabía yo ni dónde verlo, o sea, no sabía si invitarlo por miedo a que dijera, ay, no voy a ir hasta allá, o irlo yo a ver y decir, ay, no, ya lo vi, no quiero recibirlo, ¿no? Entonces, tan nervioso estaba que dije, no sé qué hacer, ¿no? Ya, finalmente lo llegué a ver y de tan nervioso que igual me sentía, lo invité a la oficina, ¿no? Pero cuando ya íbamos a la sala de juntas, yo pensé o intuí que me iba a seguir y no que él me iba a adelantar. Entonces, a la hora que yo giro para la izquierda, pues lo paso a traer, ¿no? Y lo siento en el sillón que estaba ahí en el área pública.
Y pues ya, o sea, prácticamente ahora sí que de un empujón lo senté, ¿no? A mi clientezote. Y me dio pena porque yo dije, bueno, aparte de que ve como que no le sé mucho a negociar, pues ya vio que no me fijo cuando camino, ¿no? Ah, claro, estabas nervioso. Sí. Sí, entonces, o sea, dije, o sea, ya me estaba yo dando de topes. Y dije, bueno, ya, no pasa nada. Lo levanté, ya lo acomodé otra vez, lo limpié. Le dije, ya pásale, vamos a negociar. Y ni tan negociada fue porque me puso el precio que él quiso. Claro. Entonces, me llevé bueno, estuvo chistoso, me llevé un gran aprendizaje, ¿no? Una, a esclarecer mis reglas, ¿no? Establecer todo mi reglamento interno. Tener un contrato ya definido sobre el servicio que voy a dar y tomar el liderazgo y decir al cliente, sígame, no intuir que él ya te escuchó mentalmente y van a coordinarse al cruzar el pasillo, ¿no? Ok. Y por último, quisiera que nos regales un consejo, ya lo había dicho, para los jóvenes que quieren emprender, que están emprendiendo, algún consejo que venga de tu pecho para ellos. Va a estar feo, está horrible, en verdad. O sea, pero quiero que comprendan esto. No es para mal, o sea, sí está, emprender está feo en el sentido de que si tú te generas una alta expectativa, realmente eso no va a ocurrir. Eso va a ocurrir hasta que ya hayas generado una comunidad. Cuando ya tengas el capital, el personal y ya estés lo suficientemente bien posicionado. Ahí viene la recompensa de la que habla Gian. Pero de inicio está muy feo. O sea, realmente si vas a tolerar quizá muchas veces la falta de dinero, tus errores administrativos, que trabajes el doble porque no contemplaste cierta cosa, realmente tienes que enfocarte mucho en que esas son el tipo de cosas que vas a tener que tolerar al inicio. Después vas a ir aprendiendo y aunque eso va a seguir ocurriendo, cada vez va a ser menos y cada vez va a ser menos, ¿no? Hasta que ya te logres establecer bien y ya te formes como un empresario. Ok. Pues ya para cerrar, Adrián, ¿nos puedes dejar tus redes sociales? Sí, estoy en Instagram como datacan.tech, igual en Facebook me pueden encontrar como datacan y en TikTok igual estoy como datacan.tech. Listo. Y pues bueno, para las personas que nos vieron en YouTube, vamos a empezar con este tipo de contenidos. El canal es nuevo, entonces de favor si les sirve, les solicito que se suscriban y que nos dejen un comentario sobre qué temas les gustaría que abarquemos en próximos episodios. Y bueno, si quieren que Adrián nuevamente nos acompañe. Gracias.